tenemos que armar bien el proyecto. Es decir, se tiene que buscar el problema que vamos a investigar, porque digamos que el tema es las leyendas, ¿no? Pero ¿cuál sería el tema? A ver, ahorita voy a intentar abrir el proyecto, creo que es este. Bueno, mire, entonces, les decía yo ayer, pues, de que tenemos que trabajar con el problema. ¿Cuál sería el problema que vamos a investigar? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? O sea, ya tenemos el tema. El tema son las leyendas. Pero ¿cuál sería el problema que vamos a abordar? Porque, digamos, cuando uno hace una entrevista, no es nada más de que uno se pone a preguntar y ya, sino que uno tiene que buscar qué problema va a investigar. A ver, ayer les puse en el grupo de WhatsApp algunas preguntas, pero básicamente esa sería, mire, esa es la estructura. Ya también les puse cómo vamos a hacer las entrevistas. Ahorita a ver, creo que está por acá las fechas. A ver, ¿qué les puse? Aquí está, bueno, no, aquí está. Miren, a Paloma la vamos a entrevistar el lunes. Todas son en este mes y todas son a las 9:30. A ella la vamos a entrevistar. Ella es una maestra de la UAS. Ya platiqué con ella ayer. De hecho, hablé con todos ayer y me dijeron que sí, para poner bien las fechas, pues. Entonces, a Paloma la vamos a entrevistar el lunes. A Gabriela Desiré la vamos a entrevistar el martes, un día después. A Aide el jueves y a Juan Ramón el 25. A ver, creo que aquí va a ser un cambio, ¿eh? Va a ser un cambio porque luego le hablé a una de ellas y me cambió la fecha. Dependemos de los informantes. Entonces les voy a corregir. Paloma es el lunes 15. Lunes 15. A ver, creo que sí se fue. Bueno, Paloma es el lunes 15. Aide Noriega es el martes 16. Y a ver, ¿quién dijimos la otra? Gabriela, ¿va? Gabriela Desiré. Gabriela Desiré es el jueves 18, ¿sí? Y ya el maestro Juan Ramón sería hasta el 25, pero ahorita lo que me interesa son ellas tres. Les vamos a preguntar. Entonces, aquí están las preguntas. A ver, se metió Liz. Voy a ver, creo que no está Liz, sí. No está. Bueno, ella es la que empezaría, pues. Mire, si no llegase a estar alguien del equipo, pues los que estén, porque necesitamos, cuando ya está la persona ahí, no podemos decirle, ay, es que falta alguien, no. Digamos que los que estén vamos a sacar el trabajo, pues recuerden que yo les dije que los que me ayuden en esta actividad ya tienen este trimestre, tienen el 10. De hecho, faltaría, ya que hagamos las entrevistas, faltarían 2 videos más. Uno, donde analicemos los videos que aprendieron ustedes y otra reunión que la voy a grabar en donde vamos a ver sus comentarios de ustedes. Por ejemplo, si les gustó, si no les gustó, si batallaron, si no batallaron, qué aprendieron, etcétera. Maestro, Ujú. pero entonces ya no van a ser las mismas 4 preguntas de antes, ¿o sí? Porque está diciendo que hay que ver el problema, Sí, pero eso va a ser para el video que vamos a hacer nosotros o para las entrevistas. para todo. Lo que pasa es que, miren, como esto es un proyecto de investigación, uno parte de una pregunta general. En este caso, Sí. tenemos el tema y las preguntas, pero no tenemos el problema. Es decir, ¿qué estamos investigando? ¿Para qué? Por ejemplo, si alguien nos preguntara qué están investigando, alguien diría leyendas. Bueno, sí, pero ¿cuál es el problema? O sea,
¿cuál es el problema que estamos investigando? Pues fíjense bien, ¿qué le vamos a preguntar a las personas? Si sabe de leyendas, si conoce leyendas, si sabe, por ejemplo, de Malverde, si alguna vez ha visto un fantasma o sabe de alguna persona que se le apareció un fantasma, etcétera. También las cuestiones de la religiosidad popular, ya ven que hay gente que cree en los santos, cree en la Virgen, cree en Malverde, cree en San Judas Tadeo. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos investigando? Yo lo que opino es que con las entrevistas nosotros tenemos un objetivo, es decir, hay veces que hacen entrevistas como para saber el número de personas y todo eso. Ujú. Sí, sí, Debemos por de ejemplo. tener un objetivo. Ujú. Por ejemplo, miren, Maestro, ajá, pero el propósito es hacerlos dudar o simplemente preguntarles. no, no. El propósito es que ellos nos digan sin que se den cuenta en qué creen. Miren, cuando uno hace una entrevista, uno le hace preguntas a la persona. Para empezar esas preguntas hay que hacerlas de tal manera que la respuesta no sea sí o no. Por ejemplo, una pregunta mal hecha es, oiga, ¿verdad que a usted le gusta el fútbol? Ya le estás diciendo la respuesta. Te va a decir sí, te va a decir no, no. ¿Cómo sería la pregunta que hay que hacer en ese caso? ¿A usted le gusta el fútbol? No, esa pregunta está mal hecha. O sea, no hay que hacer preguntas de tal manera que la respuesta sea sí o sea no. Segunda, no hay que hacer preguntas que la respuesta vaya en la pregunta. ¿Por qué? Porque condiciones a la persona. A lo mejor la persona te va a contestar otra cosa, pero como tú ya le dijiste que le gusta el fútbol, te va a decir que sí o te va a decir que no. Sí, Entonces, ¿cuál es la pregunta que hay que hacer? ¿Cuál sería la pregunta correcta? pues Flor, Mariana, ¿me escuchan? ¿Por qué le gusta el fútbol? No. Si yo quiero saber, por ejemplo, yo antes de ir a entrevistar a una persona tengo que saber qué le voy a preguntar. Sí, Las sí. personas saben muchas cosas, han hecho muchas cosas. Entonces, ¿qué tema le voy a preguntar a la persona? Por ejemplo, me encuentro un viejito, por ejemplo, parto del problema que yo estoy investigando la historia del fútbol. Entonces, Sí, sí. voy y le digo, oiga, ¿verdad que usted jugaba fútbol? Sí. Y si está enojado, te va a decir no. Entonces, no, hay que hacerle preguntas de tal manera que la persona te conteste y no se dé cuenta que te está dando información. Pueda que sea qué deportes le gustan. Ajá, excelente. Entonces, hay que preguntarle, en ese caso se le preguntaría, ¿qué deporte le gusta? A lo mejor te dice el básquet, pero tú sabes que él jugó fútbol. Entonces, pues no importa. ¿Por qué? Porque vamos a buscar qué nos dice la persona. Ahora, si yo estoy haciendo un proyecto del fútbol, entonces voy a hacer preguntas de tal manera que la persona me conteste qué es el fútbol. Por ejemplo, si me dice básquet, pero a mí no me sirve, le voy a decir entonces, ¿usted alguna vez, a ver, qué otro deporte le gusta? Ahí va a salir el fútbol. ¿Usted practicó? ¿Está bien esa pregunta? ¿Usted practicó fútbol? Pues sí, sí. Siempre hay que buscar hacer preguntas que la respuesta no sea sí ni sea no. o sea, que sean indirectas, que no sean tan, Así es. Que no que tenga te que... digan, pues sí, ¿no? Que te Por cuenten la ejemplo, historia. yo no sé la edad de Fernando, yo no sé. Yo creo que tú tienes 14, pero yo no te voy a preguntar, yo no te voy a decir, oye Fernando, ¿verdad que tú tienes 14 años? La respuesta va a No, ser sí o va a ser no. Mejor le pregunto, Fernando, ¿en qué año naciste? sí, sí. A lo mejor él tiene 12 o tiene 16. Entonces, con la primera pregunta lo limito. Y la segunda pregunta, ahí sí ya lo hago que él me lo diga. Pero siempre hay que hacer preguntas de tal manera que la persona no se dé cuenta que le estoy sacando información. Por ejemplo, yo he entrevistado a mucha gente y siempre le hago preguntas de tal manera que sin que se dé cuenta me dé información que a mí me sirve, pues. Bueno, entonces en esa parte ya quedó más o menos claro. Ahora, para nuestro objeto de estudio, nuestro tema es las leyendas, las historias de fantasmas, las historias de aparecidos
¿qué pregunta general va a guiar mi investigación? ¿Cuál es el problema que estoy investigando? Sí. Porque si mi pregunta es, ¿la gente en Sinaloa sabe leyendas? No, sí sabe. Y ya. Y tengo la pregunta y tengo la respuesta, porque chiste no está el problema. Pero si las personas saben leyendas, saben cuentos de fantasmas, si han visto fantasmas, cree en Malverde, hay gente que hasta cree en la Santa Muerte, cree en San Judas Tadeo, cree en la Virgen, cree en Dios. Es decir, la gente cree en muchas cosas. ¿Qué pregunta voy a hacer yo o qué preguntas voy a hacer yo para que la persona me diga en qué cree? Por ejemplo, ahí les va. Una vez nos decía un maestro argentino, nos decía él, que él quería saber si la gente era católica o no. Entonces, él no iba por la calle y les preguntaba, oiga, ¿usted es católico? ¿Usted es católico? Y te decían, sí, 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 no. Decía él, les hacía estas preguntas. Disculpe, ¿usted va a misa? Y la persona le decía, sí, no. ¿Cuándo va a misa? No, pues todos los domingos. O si no, si contestaba, no, pues no voy a misa. ¿Se casó por la iglesia? No, no me casé por la iglesia. ¿Conoce algún padre? No, no conozco ninguno. ¿Esa persona era católica, sí o no? No. No. No, Yo ¿verdad? creo que puede que sí, profe, porque yo he conocido personas así. Ujú. Bueno, entonces, Puede que sí, pero mira, porque hay católicos que no van a la misa, ajá, que ni se ok, han casado por la ok, iglesia. ujú. Y, Entonces, y por el hecho de no ir a la iglesia no conocen a ningún padre, pero pueden que sean católicos. ok, sí, es correcto. En historia lo que vemos es lo que más se repite, la generalidad. Hay casos excepcionales, se llama, por ejemplo, hay personas que, como tú dices, son católicos, pero no van a misa, no comulgan, etcétera, etcétera, no creen en santo, no tienen imagen, etcétera. Pero a lo que voy yo es, hay que buscar lo que hace la persona. Y así es como de alguna manera se clasifican. Digamos que es un católico no practicante. Digamos que hay católico practicante, católico no practicante y de otras religiones y personas que no creen. ¿Sí? Bueno, lo que les quiero decir es que mediante preguntas yo puedo saber si la persona es o no es. ¿Sí? Entonces, ¿Cuáles son sus creencias? Así Ujú, será la pregunta. ajá, muy bien. ¿Cuáles son las creencias, digamos, de los sinaloenses? ¿Ah? ¿Eso está bien? ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta generadora y esa es la pregunta que nos va a guiar la investigación. ¿Cuáles son las creencias de los sinaloenses? ¿Cómo se hace una hipótesis? Respondo la pregunta. Los sinaloenses creen en la Virgen, en los santos, en leyendas, en La Llorona. No sé, yo estoy imaginando, sí, estoy imaginando. ¿Cómo le hago yo para saber si es cierto? Voy y le pregunto a la gente. Fíjense, hay otra cosa, una cosa muy interesante, muy importante. Yo la otra vez me tocó preguntarle a un señor, oiga, ¿usted cree en La Llorona? No. ¿Usted ha visto cosas raras? No. Apagué la cámara y yo ya no estaba grabando la cámara, pero tenía el audio de mi celular, lo tenía prendido y me lo puse aquí en la camisa, pues digamos que no sabía que lo estaba grabando. Y ya le pregunté, oiga, ¿y a poco usted no cree en La Llorona? No, fíjate que sí, dice la otra vez, dice, la escuché. En toda esta calle pasa gritando, dice. ¿Y qué más sabe? No, y también se me apareció un duende. Es decir, el señor sabía un montón de historias. Entonces hay que buscar la manera de cómo sacarle la información a la gente. Ahora, esta gente que yo ya invité y que vamos a platicar con ella es gente que sí conoce leyendas y que sí quiere compartir, porque hay gente que sabe mucho, pero no te cuento. ¿Preguntas? No, no. ¿Cómo ven? Maestro, Ujú. pero si ese es el caso,
Entonces, yo no voy a preguntar solamente en qué fecha nació y en dónde, ¿verdad? Voy a tener que Bueno, preguntar otras cosas. ahí va una cosa importante. A la persona hay que preguntarle dónde nació, cuándo nació y preguntarle poquito de sus estudios por dos razones. Primera, te ayuda a tener el contexto. Existe la creencia de que las leyendas nada más lo sabe la gente que es mayor y que vive en los ranchos, ¿no? Sí. También hay jóvenes, incluso hay maestros que saben leyendas y que le han pasado cosas sobrenaturales. ¿Ok? Una, otra. ¿Por qué hay que preguntarle dónde nació? ¿Cuándo? Para tener un contexto. Ahora, primero, otra cosa. Cuando uno llega a una entrevista, no llegas con tu libreta y le dices, a ver, cuénteme leyendas. Segunda pregunta, ¿le ha pasado algo sobrenatural? No. Llegas y, digamos, para darle confianza a la persona, vas y le empiezas a preguntar cosas triviales, ¿sí? Cosas triviales para irlo, digamos, convenciendo de que te conteste. O sea, es necesario preguntarle, pues, su origen, su edad. ¿Y eso a quién le va a tocar preguntar? Pues ya no nos repartimos, ¿no? A ver, voy a compartir. No entró Liz, ¿verdad? Pues aquí está. ¿Quién se propone a presentar si no está Liz el lunes? Esto es para el lunes. A ver, ¿Tú, Joel? ¿tú, Liz? Lizeth, ¿o quién Mande. habló? No, yo Ese- digo que estaría mejor que presentara a Fernando, se me hace. Fernando, Sí. a ver, Pues, ¿Qué dice? Se me hace que te desenvuelves más. se me hace que tú eres el qué. pero eso es solo si no viene esa niña, ¿verdad? Sí, Si no, pues presenta a ella. Ok, o sea, está bien. digamos que tú prepárate con este cuento, con esta presentación. Ya vas a decir, por ejemplo, si no llega ella, ya dices, hoy 15 de febrero, eh, mi nombre es, aquí le voy a cambiar, mi nombre es, o soy, como quieras decir, pues tú. Tengo una sobrinita chiquita que va a quinto de primaria y le dije que me hicieron un video donde se presentara. Y empezaba la niña, buenos días, dice, hoy no sé qué, y decía la fecha. ¿Y qué más digo? Pues tu nombre. Y no se acordaba de su nombre. Entonces no hay que aprenderse las cosas de memoria porque luego se olvidan. No, esto como te salga, nada más que es muy importante que te presentes tú, tus compañeras, que digas la fecha, es muy importante la fecha. Muy, muy importante. Yo he hecho como Sí. 500 entrevistas o más y la semana pasada hice una y se me olvidó decir la fecha. Lo que tuve que hacer es editar el video. ¿Se me olvidó? Lo primero que tiene que hacer uno es, aparte de decir los buenos días, es decir la fecha. Aquí te voy a poner buenos días. Maestro, Mande. ¿cómo iba mi pregunta de podría presentarse y para decir que la persona diga nombre y fecha, ¿cómo iba a decir? Ah, yo les voy a mandar WhatsApp a las personas. Ya les dije a dos que cuando ustedes les pregunten, podría presentarse, digan ellos nombre completo, lugar y fecha de nacimiento. Si no lo dice, ustedes preguntan. Pero yo les voy a decir, por ejemplo, con Paloma, ella tiene que decir, hola, mi nombre es Paloma Covarrubias. Yo nací en 1986, creo, en Culiacán, y soy maestra. ¿Sí? Y Sí, sí. Si no dice que es maestra aquí, Lisette dice, ¿qué estudios tiene? Aquí. Si ella no, aquí. Pero si ella aquí dice, bueno, y miren, independientemente de que ella diga si es maestra o no, o lo que quiera ella decir, porque ella se va a presentar finalmente, igual si quiere decir que es veterinaria, lo que quiera decir que diga. Tú, Lisette, le preguntas qué estudios tiene y ahí te va a decir la primaria, secundaria, etcétera. Y ya entramos aquí con Mariana, cuéntenos
una leyenda de Sinaloa y ella nos va a contar. Cuéntenos algo sobrenatural. ¿Ok? Sí, sí. Bueno, a propósito, a ver, entonces la pregunta general es, pregunta general, ¿cómo quedó? A ver, Cuéntenos algo sobrenatural. Esa es la pregunta como principal. Sí, sí. la pregunta general, la pregunta principal que guía todo el proyecto, ¿cuál es? Me la dijo Mariana. ¿No se acuerdan? Cuéntenos una leyenda o la de algo sobrenatural. O cuéntanos algo sobrenatural. Sí. La pregunta general, ¿cuál fue? Mariana, ¿tú la habías dicho? ¿No te acuerdas? Mande. ¿No te acuerdas de la pregunta general que va a guiar la investigación? Que va a- ¿Qué creencias tiene? Ujú. Le vamos a poner, por ejemplo, ¿en qué creen los sinaloenses? ¿Ok? Pues los sinaloenses creen en muchas cosas, ¿no? Pero nosotros nos vamos a enfocar en la leyenda y lo sobrenatural. ¿Y cuál es la hipótesis? La hipótesis es dar respuesta a esta pregunta. Hipótesis. Es lo que nosotros creemos. Creen en leyendas, en la Virgen, en los santos, pero también en fantasmas. Ahí esta dislexia no me cae bien. Bueno, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Bueno, entonces, esta es la pregunta general. ¿En qué creen los sinaloenses? La hipótesis, creen en leyendas, creen en la Virgen, en santos, pero también en fantasmas. Creen en Malverde, etcétera, etcétera. ¿Ok? sí. Bueno, a ver, ahora ustedes, las de segundo, yo les había pedido una leyenda, creo que fue la actividad de noviembre, no sé, de diciembre. ¿Se acuerdan de alguna leyenda, niñas? Flores, Mariana. Yo puedo contar una, profe. Adelante. Es que pero una leyenda, no, 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 a ver, es que sí puede ser de otra parte que no sea de aquí de Culiacán, por 7 Sinaloa. De Sinaloa. Ah, ok. Es que en mi rancho, para llegar a otros pueblos, solo hay un camino. Bueno, hay dos. Y, por ejemplo, mi rancho es casi como el centro de todos los ranchitos, pues. Y hay un pueblo que le dicen Pozole. Y y para llegar a él hay solo un camino, que es muy largo y no tiene focos ni lámparas, solo hay postes de luz. Y hay como que muchas parcelas por ahí en todo el camino, el recorrido. Y entonces hay una, casi llegando a la mitad de, del camino, hay como una puerta de metal grande. Y dicen algunas personas que han visto una gallina sin cabeza con pollitos así caminando por ahí en la noche, dicen. Y es Y, todo. y eso, ¿quién te lo contó? ¿O cómo? ¿Mande? ¿Quién te lo contó? Familiares y personas de rancho. Porque a mi papá también le han pasado cosas ahí porque dicen que un día venía del pueblo, iba a ir hacia el rancho y que se le hizo tarde. Bueno, voy a contarlo así resumido porque está un poco larga la historia. Y entonces hay unos árboles que se llaman chalatas. No sé si los conozcan ustedes. Son unos grandotes. Y entonces hay dos chalatas.
la que está del lado de Pozole y la que está del lado de mi rancho. Y entonces de la que está del lado del rancho, pues él iba en la noche y pues no han puesto postes de luz. Y entonces hay así como está el camino y se hace así como una cruz porque en el camino se hace, está así y luego hay otros dos caminos como cruzados. Es como un camino y así como que se hace una cruz. Y entonces mi papá iba en bici. Y entonces dice que de la nada iba bien recio porque traía miedo, pues, y que de la nada pasó un perro así negro, bien grande, con los ojos rojos, y que lo empezó a perseguir, y que le dio rápido, 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 y en la chalata del rancho dicen que, porque esos árboles son bien grandes, dicen que sale como un muerto y que se les cuelga a las personas y como la bici traía así como una parrilla que dice que que sintió que se lo subió y entonces le dio más rápido y entonces porque ya al llegar al rancho hay una iglesia y ya hay luz pues y que ya cuando llegó que ya no, que ya pasó pues, que ya no pasó nada. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Te voy a preguntar. Si las niñas quieren preguntar, levantan la mano, porfa. Aquí en la parte de abajo, creo que hay una opción donde dice levantar la mano. Bueno, mire, te voy a preguntar, como si tú fueses el entrevistado, a lo que le pasó a tu papá, ¿a qué hora del día era más o menos? Como a las 9 de la noche. Muy bien. ¿Las niñas? ¿Tienen una pregunta? Flor, Flor. ¿Crees que lo que le pasó a tu papá en sí sea algo sobrenatural o solo haya sido algo normal? Bueno, a Yo ver, creo que sobre antes de contestar, Fernando, cuando hagan una pregunta, no den la respuesta en la pregunta. Por ejemplo, tú diste opciones. Nada más ahí puedes decir cómo consideras lo que le pasó a tu papá. Ujú. en esta. Ok. Ahí va una pregunta. ¿Cuántos avistamientos ha visto sobre eso de lo que tú, de lo Bueno, que nos Ok. estás platicando? Bueno, vamos, casi primero Flor, luego Lisette. A ver. la que me preguntó primero, ¿verdad? Sí. ¿Cómo era la pregunta? La pregunta, ¿cómo Flor, era, profe? Flor, si le repite la pregunta. ¿Crees que lo que le pasó a tu papá sea algo sobrenatural? Maestro, ¿tengo que dar un sí nada más o un por qué? Pues ahí ya, tú puedes decir sí o no y por qué. Ah, ok. Sí, porque ya eso es como una leyenda que creo que hasta mis abuelos le han pasado. Entonces, yo no creo que ese perro no haya envejecido en unos, no sé, 50 años. Así que, bueno, dicen que es el diablo, pero no sé. Sí, al final Yo yo creo que sí es participo. sobrenatural. Sí, claro. Lisette, ¿Cuántos avistamientos hay sobre ese fenómeno? Pues ya fue mi papá. Fueron como 3 tíos míos, como, no sé, unos 10 jóvenes de ahí del rancho, luego otras personas del Pozole y yo digo que más personas que ya fallecieron, pues no tengo un número exacto, pues, pero sí han sido varias. sí, Ok. fíjate que lo que tú dices, en otros lugares se le llama cadejo.
y se ha presentado cientos de años. Por ejemplo, yo tengo una amiga que trabaja en Culiacancito, ella es de Mochis, y de hecho se vinieron por el rumbo de Nabolato, La Palma, para salir a Culiacancito, y dice que ella en una ocasión volteó a ver y vio ese perro, un perro negro con ojos rojos. Y Ojos fíjate, rojos. esa es una leyenda. Muy bien. Mm. Bien, a ver, ¿alguien más tiene una leyenda, algo, un evento? Pues a mí, pues es que me han pasado muchas cosas a mí, pero hay una leyenda que especialmente que me contó mi abuela, que pues pasan allá en el rancho de allá, pues, que es de que se acostumbras mucho a hacer la misma cosa a la misma hora de la noche, de las 12 en adelante, te aparece una gallina negra con pollitos. Y pues por más que la corretees, por si las llegas a atrapar, porque muchos quieren atraparla, la gallina se desaparece y los pollitos se dispersan. Y también dicen que es el diablo, pues yo no sé. Y a una tía se le pareció, a un hermano de mi abuela también y a un tío de mi abuela también. Ya ven cómo se parece otra característica de las leyendas. La forma de cómo lo describen cambia. El Sí. tema es el mismo, la forma como lo cuenta la gente cambia. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y porque de generación a otra generación va cambiando las historias. Ah, exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos construyendo una fuente oral. Acuérdense, la historia se hace con fuentes. Hay fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son los de la época y las fuentes secundarias es cuando yo hago un libro sobre la fuente primaria, utilizando fuentes primarias. ¿Y las leyendas son fuente primaria o secundaria? ¿Cómo ven ustedes? Pues, secundarias. ¿Serían primarias o secundarias? Yo creo que secundarias ¿Por qué? Sí, porque vienen. o primarias. Yo creo que son primarias. ¿Por qué? Porque, o sea, las fuentes primarias son las personas que lo cuentan. Entonces, ¿cómo puede haber alguien que lo contó sin haber la leyenda? O sea, yo creo que lo principal es la leyenda y luego son los hechos y esas cosas, pues. Pero también alguien puede estar inventando cosas. Sí. Se somete ahí, se le llama eso crítica de fuentes. Y es una fuente primaria, ¿por qué? Porque me la cuenta la persona de viva voz, la persona que lo vio o que le dijeron. ¿Cuándo es una fuente secundaria? Cuando yo escribo un Ándale. libro sobre las leyendas, ¿verdad? Pero las fuentes primarias es lo original, lo original. Las fotos, libros de la época, las entrevistas son fuente primaria. Entonces nosotros vamos a construir fuentes primarias. Por eso es que es importante decir el lugar y la fecha de la entrevista. Sí, porque se está construyendo una fuente primaria. Bueno, entonces si se dan cuenta, el cuento, digo, la leyenda que nos contó la niña es muy similar a la que dices que también pasa allá en tu rancho. Sí, nada más cambia la forma como está contado, pero la historia es la misma. ¿Se dan cuenta? Y, Entonces, y vamos a también que la escuchar. gallina de mi rancho no tenía cabeza. Ajá, y la de Y ella, sí traía. la de ella Sí. desaparece. Sí, la de ella desaparece, son cambios, son cambios. Bueno, ya para finalizar, una historia más, una leyenda más. Pues yo no tengo leyendas casi. Investigué una, pero es de internet. No es que yo la cuente, que me la hayan contado o algo así. Cuéntala de la niña del baño de la escuela, Alice. La niña del A baño. ver cómo está esa, ¿la sabes? Cuéntala tú, yo no me la sé. Sí te la sabes, hombre. A ver, Lisette, anímate. No, no, lo juro, no me la sé. Es que no las contó el profe Héctor, pero no me acuerdo. A ver, cuéntanos algo tú, Lisette. Pues dicen, hay veces que voy a visitar un rancho y dicen que un día la niña se quedó sola en su casa, sus padres salieron y fueron a comprar algo, un pan, y que ese pan tenía como veneno o algo así. Y dicen que
anocheciendo la niña se puso a comer el pan y tenía veneno y pues obviamente falleció y dicen que todas las noches aparece. Yo la verdad no sé, pero fue lo que me contaron. Digamos que la gente la ha visto, pues. Han Sí, se habido podría decir. avistamientos. Sí. Ok, bueno, muy bien. Entonces, fíjense, esa es la estructura. Y hay que seguir practicando eso de no hacer preguntas con respuestas. Hay que hacer preguntas generales. Por ejemplo, cuando dijo, no recuerdo quién dijo, lo que le pasó a tu papá es sobrenatural, ya está dando la respuesta en la pregunta. Una forma de volver a hacer la pregunta sería, ¿cómo considera usted que es lo que le pasó a su familiar? Pero hay que tener mucho Mm, cuidado de no hacer preguntas con respuestas. Porque sí, si tú le dices a la persona, lo que le pasó a usted es sobrenatural, se va a quedar la persona pensando, ah, sí, sí, te va a decir que sí. No. ¿Cómo considera usted que es lo que le pasó a su familiar? De hecho, cuando estemos en la entrevista en vivo, me pueden ustedes mandar mensaje al grupo y decirme, profe, ¿puedo hacer esta pregunta? Y ya yo te digo, si está bien, o te digo, ¿sabes qué? Modifícala, vuélvela a replantear. ¿Ok? maestro, va a Ujú. estar en vivo, pero ¿en qué plataforma? No, aquí, así como estamos nosotros ahorita, igualito, aquí en Zoom. Ah, Sí, 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 sí. Ok, Si bueno. quieres, Fernando, si no se presentara la otra niña, yo puedo presentar, como quieras. como, como sea. Dale. Bueno, la estructura es la misma, la estructura es la misma, ahí están, así como lo estamos llevando acá. Muy importante, ¿qué es una leyenda? Son narraciones que la gente ha contado desde hace miles de años, ¿sí? Maestro, Dígame. la pregunta general, ¿quién la va a hacer? No, esto es para nosotros. Esto es para nosotros. Ah, Sí, eso es para que nos quede pero, claro a nosotros qué estamos haciendo. Las preguntas que van a hacer ustedes son estas. No, estas para nosotros. ok. Ujú. ¿Alguna pregunta? Por mí sería todo. Ok, bueno. Igual. Pues igual si quieren subo esta grabación al YouTube y la pongo privada, ¿no? Para que nada más nosotros la veamos. O quieren que Sí. salgan Ok. o quieren que salgan sus narraciones. No, la pongo privado. Sí. Sí, ¿Mm? Ah, profe, Mande. tuvo bien chila ¿cómo se dice? La obra de teatro que hizo que de la Cenicienta, Con los muchachos de la donde prepa, ¿cuál? andaban, sí, donde andaban unos como tipo cholos, algo así. Ah, ya. Sí, sí, sí. Sí, lo hice con unos jóvenes de la prepa. Ah, lo viste. Sí. Sí, sí, sí. ¿En qué prepa Kimberly. va? Es una, ¿En qué prepa va usted? es una prepa del TEC de Monterrey. Se llama Kimberly y los Cholos, algo así. Sí. Sí, se trataba Ah, de una sí. muchacha rica, pues, que despreciaba a todos y se encontró un cholo que le gustó y que si él la despreciaba a ella. Sí. Sale, jóvenes, un gusto estar con ustedes. Se cuidan, hasta luego. Adiós. igualmente. Adiós.